Buenas tardes, compañeros y compañeras. Bienvenidas a nuestra sexta sesión del Seminario Permanente en Psicología Social Comunitaria, una aproximación al estudio de los pueblos originarios. En el día de hoy tenemos como invitada a la maestra Luz María Javier de Romero. Ella nos va a hablar sobre reflexiones sobre la vida cotidiana y pues le pedimos el favor que al respecto nos pudiese hacer un ejercicio de aproximación desde, digamos, este planteamiento al estudio de los pueblos originarios en lo que se pueda, ¿no? Antes de comenzar con la presentación, para la cual tendremos un tiempo aproximado para la presentación de la maestra de 1 hora, y posteriormente daremos paso a un ciclo de preguntas y respuestas. Vamos a leer un poco sobre la semblanza de la maestra para saber, pues obviamente, a quién tenemos enfrente. Pues por las caras ya creo que algunos conocen a la maestra, porque obviamente es profesora aquí y han tomado clases con ella, pero en otros casos pues no. Entonces, para los que no lo conocen, pues vamos a hacer una breve presentación del trabajo de la maestra. Damos paso a la ponencia del tercer ciclo de Psicología Social Comunitaria, que el día de hoy tenemos el grato placer de contar con la maestra María de la Luz Javier de Romero, maestra en Psicología Social por la Facultad de Psicología y licenciada por la Facultad de Filosofía y Letras. Sus líneas de investigación encaminadas a la historia de la psicología social y el pensamiento social. Asimismo, ha impartido seminarios de metodología 1 y 2 en las universidades autónomas de Puebla y Querétaro. Ha escrito alrededor de 25 artículos y capítulos de libros publicados y una docena de textos para el apoyo a la docencia. De igual forma, se ha desempeñado como miembro del Consejo Editorial Científico en revistas tales como Revista Internacional de Psicología Social, Perspectivas Sociales, El Alma Pública, Revista Desdisciplina de Psicología Social. Por último, ha fungido como revisora y diseñadora de programas curriculares en psicología en distintas instituciones nacionales. Démosle pues un fuerte aplauso. Dejen que me acomode. Aquí nadie le ayuda a nadie. ¿Cómo se mueve? Bueno, gracias. Pues buenas tardes a todos. Esto que acaban de escuchar es lo que dicen que he hecho, que soy, pero como siempre, hay un refrán que ni son todos los que están, ni etcétera, ¿verdad? Bueno, algo así ocurre con las biografías y las biografías académicas. Quiero agradecer, antes de que iniciemos, la invitación que tan generosamente me hicieron por segunda ocasión para participar en este seminario, de lo cual me siento muy contenta. ¿Para qué digo más? Me da gusto estar aquí nuevamente. Y pues siempre ponen, y ahora particularmente con la temática de vida cotidiana, es un tema, a ver qué les parece, difícil. Es francamente
difícil, así lo reconozco. Y para empezar, reflexionen un poco en el título que aparece en la invitación, en el cartelito, en lo que planteó la maestra Katy, perdón, así familiarmente, Katy, porque dice, escuchen por favor, reflexiones sobre la vida cotidiana para el estudio de los pueblos originarios. Cuando me dijeron una plática sobre vida cotidiana, dije, ay, sí, claro que sí, que pasa. Sí, lo sigo diciendo. Cuando pensé en lo que implicaba ese título, ocurre como tantos momentos en la vida de uno, en nuestra biografía, que se pregunta uno, ¿en qué momento dije que sí? ¿Dónde tenía yo la cabeza? Por favor. Y uno agarra y se avienta, se zambulle y vamos a zambullirnos a ver cómo nos resulta. Si atendemos a la segunda parte, vida cotidiana para el estudio de los pueblos originarios, exigiría, nada más eso, que tuviéramos una aproximación definida, elegida, ya como propia, sin alternativa, y de ahí deriváramos a través de qué métodos, qué aproximaciones, qué técnicas, para tomar, en este caso, como objeto de estudio, los pueblos originarios. Ahí sería un punto. Pero si atendemos a la primera parte del enunciado, reflexiones sobre la vida cotidiana, ahí ya mi objeto de estudio no son los pueblos originarios en primera instancia, sino que mi objeto de estudio es pensar la vida cotidiana. Entonces vean que el enunciado me planteaba dos caminos diferentes. Y ante ello, dispuesta a aventarme y zambullirme, aunque no supiera yo nadar, pero con toda la disposición para hacerlo, pensando que finalmente pues, siempre hay un techito o un pisito donde puede uno aferrarse. Entonces, pensando en eso, me dije, vida cotidiana, esto lo comparto con ustedes porque nos van adentrando en la problemática. Dije, vida cotidiana es, por un lado, una frase común, un lugar común, y por otro lado, cuando lo vemos a nivel teórico, reflexivo, es un mundo de autores, de tesis, y de ahí dije, lo que voy a hacer, lo que voy a tratar, y ese es el propósito, el objetivo de nuestra reunión, es intentar dar una probada de distintas formas de pensar la vida cotidiana y a qué métodos
han recurrido y qué hay al respecto. Ante cualquier situación, siempre prefiero, y es una posición mía personal, siempre prefiero que haya posibilidades, opciones, distintas maneras de hacer lo mismo a plantear una sola. Cuando uno tiene, y esto es obvio, ¿no? Cae por su propio peso. Si uno tiene un solo caminito, no hay posibilidad de... Entonces es lo que pretendo mostrarles, esa es la razón. Algunas, no todas, ni exhaustivamente, ni mucho menos, algunas de las posiciones que hay y cómo se han acercado a lo cotidiano, a la vida cotidiana, sean o no pueblos originarios. Eso trataremos de analizarlo, discutirlo, polemizarlo incluso al final. Entonces, iniciemos con esto. Tengamos en cuenta que vida cotidiana, así con mayúsculas todas, esto es, para darle el estatus de una categoría en el estudio de la sociedad, no tiene mucho tiempo que se inaugura. Hay muchos textos previos a los que les voy a mencionar, pero sin tomar gran riesgo, puedo afirmar que es en la segunda mitad, alrededor de 1950, unos un poco antes, otros un poco después, pero es en la segunda mitad del siglo XX cuando la vida cotidiana se convierte en un objeto de orden reflexivo, teórico, un objeto de estudio. Dirán ustedes que qué fácil, pero no. No es nada fácil estudiar la vida cotidiana. Y espero mostrarles algunos de los retos. Hay algunos autores de esta época que les marco, que son quienes, vamos a decir, abren el campo de la vida cotidiana y publican, la estudian, teorizan y demás. Hay dos de ellos, o una de ellos, que podemos llamar clásico, con todo el que sus libros son de los 50 para acá. Y me refiero a la maestra, con mayúsculas, ella sí, Agnes Heller. Publica un libro que se llama Sociología de la vida cotidiana, de Editorial Península. Ahí nos va a plantear en un libro gordo, y no solo gordo en volumen, sino denso en sí mismo, toda una teorización acerca de a qué se refiere la vida cotidiana, qué incluye. Un segundo autor, junto con Agnes Heller, es Henri Lefebvre. Henri Lefebvre, también para la época, va a publicar sus libros en francés, hay de alguno que otro en español, dedicados a la vida cotidiana. Los menciono juntos porque ambos, tanto Agnes Heller como Henri Lefebvre, pertenecen a la que podemos llamar a la tradición marxista.
Por tanto, la vida cotidiana va a tener un enfoque particular, coherente, congruente con esta tradición. Va a ser concebida, nada más les doy una idea, como la producción y reproducción de la sociedad toda. Decir vida cotidiana, estudiar la vida cotidiana, es una manera de decir estudiar la reproducción de la sociedad misma. No por algo dijo Agnes Heller una frase multicitada que dice algo así como: la vida cotidiana es el espejo de la sociedad. La vida cotidiana es el espejo de la historia. Vean nada más qué hondura de pensamiento, ¿eh? Si reflexionan en ese enunciado, le pongan sociedad o le pongan historia, es muy importante, tiene mucha miga, como decimos coloquialmente. Entonces, para Agnes Heller y para Lefebvre, con todo y compartir esa tradición marxista, van a enfatizar aspectos diferentes. Por ejemplo, para Heller va a ser muy importante conceptualizar la vida cotidiana como aquellas actividades que caracterizan la reproducción de los hombres particulares, los cuales a su vez crean las posibilidades de reproducción social. En toda sociedad, dice Heller, hay una vida cotidiana. Es impensable sociedad sin vida cotidiana porque no tendría manera de reproducirse, para nada. Pero esto no equivale a decir que el contenido y la estructura de la vida cotidiana van a ser idénticos en toda sociedad y en toda persona. Considerarlo idéntico sería antidialéctico, para decirlo menos. No, es impensable. Dice más Heller, evidentemente, dejémoslo ahí ahorita. Para Henri Lefebvre, desde luego que en la vida cotidiana se reproduce el hombre en cuanto singular y en cuanto a su universalidad, claro. Pero va a tener unas tesis Lefebvre que los acercan mucho más a una psicosociología. Por ejemplo, les refiero una frase de Lefebvre. En la vida cotidiana, esto es, en la vida social, en la vida en sociedad, en las relaciones sociales, dice Lefebvre, es donde la necesidad se transforma en deseo. También denle vueltas a la frase. ¿Sí? No es solo una necesidad, no es nada más nacer, crecer, vivir, reproducirse, morir, alimentarse, vestirse, respirar. No, eso es mera necesidad, compatible con cualquier especie. Pero en la vida social, el hombre, genéricamente dicho, lo transforma en un deseo. También vía
la producción y la reproducción. Estos deseos también se van a reproducir y se transforman así, dice Lefebvre, esas necesidades en bienes, en objetos. Bienes que se convierten en deseables, bienes que se convierten algunos en accesibles o en bienes que se convierten en inaccesibles y que nada más pueden generar quizá la mera expectativa de llegar a tenerlos, ¿no? Es un poco como el Nespresso que anuncia Clooney, ¿verdad? Nada tiene que ver con una necesidad. Sin embargo, el café nos puede gustar mucho. Y el café nada tiene que ver con una necesidad. Lo que necesitamos es no deshidratarnos y para eso no requerimos. Hay otro punto que también enfatiza Lefebvre. Este es como sigue. Cada uno de nosotros, cada persona que nace, entra en contacto, nace en una sociedad data, ya establecida, ya estructurada, ya constituida. No hay posibilidad de elección en ello, ya está. Así entramos en contacto con ese mundo humano, producido por humanos, creado por humanos, reproducido por humanos. Tanto en Lefebvre como en Heller encontramos que la vida social, la vida cotidiana es lejana, es la antítesis de lo natural. Por el contrario, es no natural, es antinatural, porque es algo hecho, fabricado por el hombre, totalmente. Entonces está ahí dada ya esa vida social, esa vida cotidiana. Y un corolario de estos autores, y que vamos a encontrar en otros, es que para producirnos, para reproducirnos, para vivir en sociedad, para convertirnos en humanos, para transformar esa necesidad en deseo, no requerimos ir a ninguna escuela, para nada. ¿Sí? Ya está. Agnes Heller le va a dar algunos otros atributos. Disculpen si voy un poco mezclando o haciendo el parangón de Agnes Heller Lefebvre. Hay puntos de unión, pero trato también de marcar qué tienen de particular cada uno de ellos. Para Heller, discípula de Lukács, en fin, una historia muy padre. Para Heller, la vida cotidiana es eso precisamente. El atributo principal es lo cotidiano, es decir, reiterativa, repetitiva.
no quiere decir invariante, nada más que cada día es lo mismo. Tiene un solo color, un solo tono. De ahí viene monotonía, ¿no? Decimos, pero qué monótono es esto. No hay variaciones. Por eso ya está instituida. Sin embargo, proveniente de la tradición marxista, ambos van a plantear que dadas las características de la vida cotidiana, sus atributos, lo reiterativo, lo dado, entonces ahí estamos en plena reproducción de una sociedad tal cual. Y la pregunta, ¿a poco? Y entonces, ¿cómo cambiamos? ¿Cómo es que se ha cambiado? ¿Cómo es que la vida social es capaz de alterar esa cotidianidad? Sí, dice, claro que sí, dice Heller, hay cambios. Pero para que haya cambios, ambos van a señalar lo siguiente: tiene que haber una ruptura, una rendija en la alienación que nos tiene sujetos y por la cual estamos en la vida cotidiana. ¿Sí? Recordemos que la alienación es una problemática fundamental en la tradición marxista y que la ruptura con ella es la que tiene que ver con el cambio social. Si no hay ruptura, no hay posibilidad de cambio. Y Heller va a plantear, si todo pasó así en la vida cotidiana, moviéndose sobre el mismo eje, tal cual, con sobresaltos, por supuesto, no es que vaya miel sobre hojuelas, no, hay baches, tropezones, terremotos, por supuesto, rupturas sentimentales. Esas son cotidianas, se integran a lo cotidiano. Dice Agnes Heller, para que esta cotidianeidad se simbre, tiene que darse lo que ella llama extrañamiento. Así, extrañamiento. Y ojos psicólogos, alienación, extrañamiento, no son apelaciones ni categorías sociológicas, Que no hagamos caso a veces los psicólogos de ello, pues es otro cantar, otras razones, ¿no? Pero apelan al mundo de vida, diría otro autor, ¿no? Entonces, el extrañamiento es ese punto en que lo que se está dando, de repente lo podemos ver como ajeno, distinto, diferente. Y todo lo que tenemos, esa forma de ver la vida, el mundo, esa cosmovisión, no alcanza para entenderlo, ¿sí? Y nos resulta tal cual extraño, ¿sí? Es el equivalente a lo que otro marxista muy famoso, Ernst Bloch, llamaba lo nuevo, ¿sí? Entonces, vean ustedes, el quid para Heller
para Lefebvre, el quiz para el cambio, para la alienación, tiene que ver con el extrañamiento, con lo nuevo, con lo diferente, ¿sí? Que puede volverse a cerrar esa oportunidad, por supuesto, o que ver lo diferente, extrañarse, ¿sí? Es una mera condición de posibilidad, no garantiza ni nuevas prácticas, ni nuevos pensamientos, ni ningún cambio, es mera condición de posibilidad, ¿sí? Para que haya cambios, además, tiene que haber un proyecto, ¿verdad? Una idea de futuro, hacia dónde el cambio, si no, y posibilidades para el cambio, desde luego, ¿no? Entonces, podemos retornar a estos autores, pero no me quiero detener más, sino avancemos. Un último punto que enfatiza Lefebvre respecto a la vida cotidiana tiene Lefebvre un artículo que se llama Psicosociología de la vida cotidiana, precisamente, en un libro que aparentemente nada tiene que ver con eso, ¿verdad? Que se llama De lo rural a lo urbano. Y ahí tiene metido ese artículo, ¿no? Esos tránsitos, porque de lo rural a lo urbano es un tránsito en la vida cotidiana, por supuesto. Ahí es donde, y en otros de sus libros, va a plantear, lo tiene muy sintético, la importancia que le da al estudio del lenguaje en esas condiciones cotidianas, al estudio de lo cotidiano y la cotidianidad en las plazas, ¿sí? En los patios, en las plazas públicas, en las estaciones, en los cafés, en la calle, porque nos dice Lefebvre, ahí vemos lo cotidiano, ¿sí? Ahí lo reiterativo que es, vemos el orden. Pero bueno, pasemos a otro autor en este rápido recorrido y coloquémonos ahora en otra tradición. Ahora en la tradición de la fenomenología. La fenomenología del siglo XX, la de Husserl, no la kantiana, no, esa olvídenla aquí ahorita. En la fenomenología de Husserl, y pensemos, traigamos a la memoria a un autor del cual seguramente han escuchado, leído, comentado, que se llama Alfred Schutz. Puede ser que sea más familiar para ustedes que los dos anteriores que les mencioné. Alfred Schutz, austríaco él de origen, discípulo de Husserl, en fin, se ve obligado a trasladarse a Estados Unidos por las mismas razones por las cuales se movió una pléyade, un mundo de gente. El nazismo, el antisemitismo, el trastocamiento que estaba teniendo lugar en la vida cotidiana en Europa, ni más ni menos. Entonces se instala en Estados Unidos,
Pero ya Alfred Schutz tenía tras de sí mucha historia, muchos escritos, muchos textos, mucho pensamiento. Y ustedes lo pueden, nunca escribió Schutz un libro completo de principio a fin. A él le gustaban los artículos, ¿verdad? Y escribió entonces 1001 artículos que a veces él juntaba, o sus editores o sus discípulos como Berger y Luckmann, en particular Luckmann, uno de ellos, juntaban y convertían en un libro. Bueno, entonces, en varios de ellos, en muchos de esos artículos, porque es piedra angular de su propuesta de Schutz, va a hablarnos de la vida cotidiana. Y la vida cotidiana para Schutz, desde su perspectiva, desde este enfoque, le va a llamar que casi que literal, compañeros. El mundo de la vida cotidiana es la realidad por excelencia. Les he mencionado algunas frases de los otros autores. Esta es una de Schutz. Es la realidad por excelencia. Y en algún artículo llega a poner con cursivas incluso, es el colmo del realismo, la vida cotidiana. ¿Y de dónde, qué argumenta Schutz para llegar a estas frases que iba a decir arbitrariamente les traigo aquí, pero no es cierto, no las traigo arbitrariamente? Le di vueltas para si las traía o no, pero ya se las dije. ¿Cómo llega Schutz a esto? Pues porque entre varias cosas de la vida cotidiana va a plantear que la vida cotidiana es el aquí y ahora, que somos, vean ustedes, desde diferentes enfoques cómo hay tesis que convergen. Muy en la tradición fenomenológica va a decir, como diría Heidegger después, va a decir, somos arrojados al mundo. Y ese mundo ya está ahí. ¿Sí? Ahí llegamos, ahí somos arrojados. Vean ustedes qué fuerza de pensamiento y la intencionalidad de la frase. ¿Sí? Tampoco la elegimos. Somos arrojados a ella. Y esta vida cotidiana ya está instituida y ya está dada. ¿Sí? Y como es la vida cotidiana, el colmo del realismo, la realidad por excelencia, de aquí se deriva uno de sus grandes atributos. Lo de grande es mío, no de Schutz. Uno de los atributos que señala Schutz. El mundo de la vida cotidiana es indubitable. ¿Nos entendemos? Indubitable, incuestionable. No da lugar a dudas la vida cotidiana. Por el contrario,
las dudas que lleguemos a tener no las resuelve, porque es un mundo de vida que ya está ahí dado, estructurado. Podemos nosotros pensar una mañana que me pongo, pero no vamos a dudar entre que me visto y no me visto. ¿No? Podemos nosotros dudar entre hay un negro aquí en el metro, me acerco o no me acerco. Eso puede provocar un extrañamiento, pero también puede estar resuelto ya en el mundo de vida cotidiana. El ejemplo que les di ahorita de un negro en el metro, eso sería algo muy raro, no es usual, y no tendríamos resuelto qué hacer frente a o junto a un negro. A lo mejor sí, a lo mejor no. Pienso que más bien que no. Nos llamaría la atención. El Schutz va a plantearnos entonces que la vida cotidiana no plantea problemas, no plantea preguntas, no plantea dudas. Lo que nos da, lo que ofrece son respuestas. Esto es formas de pensamiento, formas de hacer, formas de existencia, modos de vida, diría Heller y Lefebvre. Aquí tendríamos nosotros modos de existencia. Dicen, estamos ahí, en este mundo de vida, y ante él tenemos, así le llaman, una actitud natural. Esto es, en nuestro mundo de vida, burbuja, como dijo una compañera estudiante un día que conversábamos de esto. Ella habló de la burbuja académica en la que vivimos, la burbuja universitaria, pero Schutz nos habla de mundo de vida. Este mundo de vida, en él tenemos una actitud natural. Natural no porque sea de naturaleza, no, natural porque así la consideramos. Es como cuando decimos, es obvio, ahí es obvio que es lógico, pues es lógico ha de ser, ¿no? Así es. O como cuando escuchamos una poesía sin preguntarnos nada de lo que dice. Por ejemplo, no me preguntes cómo pasa el tiempo. Esa es una línea de una poesía, donde esto es, el poeta se lo pregunta, pero uno en la vida cotidiana nada más dice, ay, el tiempo pasa, ay, qué cortita se me hizo la mañana, qué rápido va el año, ya estamos en Semana Santa y al rato tal y luego tal. Pero no nos preguntamos acerca del tiempo. Así, por eso es que la vida cotidiana para Schutz es poco o nada modificable. Y noten ustedes cómo cada uno de estos autores marca una relación en tanto pensamiento reflexivo acerca de la vida cotidiana
marca una relación con el tiempo, la vida cotidiana y el tiempo. En Agnes Heller vamos a ver que la vida cotidiana es una continuidad, una reiteración que de repente puede tener cambios y sigue y de repente y sigue. Hay una cierta continuidad. En Lefebvre, para él va a ser muy importante asentar la vida cotidiana en el tiempo y en el espacio. Dos grandes categorías de la vida social y del conocimiento, por supuesto, ¿no? La vida cotidiana tenemos que referirla a un tiempo y a un espacio, porque, dice Heller, hay una heterogeneidad, pero al mismo tiempo, en lo cotidiano, hay una homogeneidad. Ahí se está refiriendo Heller a la espacialidad de la vida cotidiana. Pero Lefebvre no lo hace en ese sentido, sino más en un sentido, diríamos, metodológico, de método. Hay que referirla a un tiempo y un lugar, porque hay variaciones en la vida cotidiana. Lo que sí que la vida cotidiana como categoría es universal. No hay sociedad sin vida cotidiana. Es una imposibilidad, incluso lógica, plantearse. Algo inconcebible. No hay posibilidad, no hay reproducción, no hay sociedad. En cambio, Schutz, nuestro Alfred Schutz, va a plantear la vida cotidiana como el aquí y ahora. Desde el tiempo presente traemos el pasado. Al tiempo presente traemos el futuro. Pero no hay más que presente, porque estoy aquí y ahora. Y la vida cotidiana es, también por eso es la realidad por excelencia, es siempre tiempo presente. ¿Sí? Vean ustedes, son distintas maneras, y esto, desde luego, tiene su derivación a nivel del método, ¿verdad?, para aproximarse a ella. Habría mucho más que decir de Alfred Schutz y la vida cotidiana, pero esto tiene que ver con la intersubjetividad. Como hay una intersubjetividad, hay un consenso, por eso no hay duda. Yo supongo que, y tú supones que, estamos hablando de lo mismo, de vida cotidiana, y no lo ponemos en duda. ¿O alguien lo duda aquí? Ese es el realismo, el colmo del realismo, dice Schutz. Alguien pone en duda que el que habla, profe, invitado, se pone acá de frente a y ustedes allá, y alguien se pregunta, ¿y desde cuándo? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? Para Schutz, algo fundamental es que la vida cotidiana, además de lo que ya les dije, dota de sentido. Vean ustedes, si cotidianamente venimos, nos sentamos, ustedes allá, yo acá, ya no nos preguntamos del sentido que tiene, el para qué.
tendría que haber un extrañamiento, diría la maestra Helen, para que a lo mejor intentáramos colocarnos de otra manera, con todo lo que implica, por supuesto, y a ver quién quiere. Así es esto de la vida cotidiana, no es tan sencillo. Que la historia también la hace la gente común y corriente. ¿Sí? También la historia se va haciendo, nótese el gerundio y rastreen de dónde viene el gerundio, ¿no? El devenir. La historia se va haciendo en la vida cotidiana, ni más ni menos. ¿Sí? No son los momentos cumbres, sino también ese día con día, eso de todos los días también es historia. Y también opera, también actúa, también hace. Así inauguran lo que hacen su revista de los anales, muy famosa, muy clásica. Como ven, era toda una oposición, una resistencia, una diatriba, además muy fundamentada, en contra del positivismo en la historia, ¿verdad? El mismo pleito. Hacen su revista, Anales, con doble N, y se les va a conocer así como la Escuela de los Anales, y van a sacar toda una serie de libros, muchísima obra acerca de la vida cotidiana en la Edad Media, en las Cortes de Francia, en el Renacimiento, las mujeres en la vida cotidiana tal y tal, en fin, todo dedicado a estudiar la vida cotidiana, como era. Esta escuela va a tener una gran influencia, y en México, bueno, con todo y los matices, así como hay reconversión industrial, también hay reconversión intelectual, ¿no? Por supuesto, podemos figurativamente llamarlo así, pero bueno, también va a, si ven hoy por hoy, un trabajo de esto no es lo que fue un trabajo de Legoff, por ejemplo, ¿no? Bueno, el caso es que tuvo gran efecto, gran influencia. Aquí en México hay un grupo de trabajo encabezado por Pilar Gonzalvo y otros, establecido en el Colegio de México, en el Colmex, y llevan ya publicados 6 volúmenes, bueno, son 5, pero el quinto son 2 tomos. Bueno, dedicados 5 o 6, como sea, dedicados a la vida cotidiana en México. Y en el primer volumen se arrancan con la época prehispánica, como se le conoce, y pasamos por la colonia, siglo XVIII, XIX y siglo XX. Por lo menos hasta ahí va publicado, o hasta ahí sí. No les dije, a propósito de la Escuela de los Anales y del trabajo de Bloch y Legoff, que a esta tradición también se le conoce como historia de las mentalidades. Esto es porque la vida cotidiana, lo que estudiaban ellos
lo que les resultaba atractivo era cómo lo cotidiano contiene la mentalidad de una época, de un grupo, de una sociedad en un momento dado. Mentalidad. Término que a veces tiramos a un lado los psicólogos o los psicólogos sociales. A nosotros nos gusta un poquito más. Bueno, entonces ya les he dicho 1, 2, 3 tradiciones y 5 autores. Va el último en esta línea. Es quizá uno de los más nuevos, relativamente dicho, comparado con esto. Es un francés heterodoxo, él como persona, y heterodoxo también en sus planteamientos. Bueno, el caso es que este hombre, que muere en 84, 86, por ahí, se llama Michel de Certeau, con C de casa, Certeau se escribe, Certeau. Michel de Certeau es un poco así como, les digo, heterodoxo, iconoclasta, en fin. De Certeau fue de inicio jesuita, pero con toda la tradición jesuita, esta que conocemos de gran rigor intelectual, en fin. Pero la verdad no sé si colgó los hábitos en algún momento o no los colgó, no sepa Dios, ni nos importa, pero lo que les quiero remarcar es que él tuvo una formación en teología, que teología, como sabemos, no es lo mismo que doctrina cristiana, ¿verdad? Que la teología tiene que ver con un estudio de la mentalidad religiosa, por ejemplo, ¿no? Y no nada más de una religión, aunque los padres de la Iglesia lo hayan inaugurado, San Agustín, San Alberto y demás santos, ¿verdad? De Certeau, además de ser teólogo, estudia filosofía. Y además de filosofía, estudia lingüística. Y además de lingüística, estudia filología. ¿Verdad? Sí. Vean ustedes el estilo, la formación. Y Michel de Certeau, que va a estudiar la vida cotidiana, va a estudiar lo cotidiano, y uno de sus trabajos, porque tiene muchos artículos y trabajos, en fin, se llama, aquí está, en este título, así como les dije algunas frases de los otros autores, en este título está la tesis de Michel de Certeau. Se llama La invención de lo cotidiano. Coincide con prácticamente todos los que han teorizado y estudiado vida cotidiana, esto es los que les he mencionado, coincide con ellos en que la vida cotidiana es vida social toda, ¿verdad? Desde luego. Pero va a tener un enfoque distinto a los anteriores. ¿Dónde veo la gran diferencia? Que mientras los anteriores nos
enfatizan precisamente lo cotidiano, Desertó nos va a decir, sale, vale. Lo cotidiano, bueno, no va a decir sale, vale, pero va a aceptar. Lo cotidiano es eso, reiteración, repetición, pero, decía otro maestro, lo que es, no es todo. Eso no es deserto, eso. Pero lo podemos usar para ello. En eso cotidiano, en eso reiterativo, en eso repetitivo, tenemos ahí también, en esos modos de ser, en ese modo de vida, en esos estilos, ahí está también lo diferente, lo contrapuesto. Y hay que plantear, hay que preguntarnos acerca de eso diferente, contrapuesto, casi a veces subversivo. Les doy un ejemplo. La vida cotidiana, como ya está resuelta, nosotros llegamos a ella, y en esto coinciden todos, ¿sí? Desde un enfoque bueno. Llegamos a ella y ya estamos ahí, ¿sí? Bien contentos y felices. ¿Sí? Es así. La vida cotidiana es como casa, comida, sustento. Sabemos qué pensar, qué no pensar, qué es lo políticamente correcto, qué es lo que nunca hay que decir, qué es lo que nunca hay que expresar, en fin, ya está ahí planteado. Y Desertó dice, todo eso implica una aceptación, yo diría, es no preguntarse, es en términos de Schultz, la actitud natural, ¿no? Ahí no hay dudas, pues, ¿no? Por lo menos no hay dudas que no resuelvan la misma vida cotidiana. Esto es, la vida social, la vida cotidiana toda, es disciplina, contiene disciplina. No nos van a dar 20 latigazos, o a lo mejor sí en algunos lugares, por no hacer algo, por transgredir. Pero entonces, en ninguna sociedad hay una homogeneidad absoluta, aun y cuando en toda la sociedad haya vida cotidiana. Pero eso cotidiano también tiene un elemento, un componente transgresor, lo que no se disciplina. Entonces, tendríamos que preguntarnos, para entender, comprender la vida cotidiana, ¿sí? ¿Cómo hacemos para transgredir? ¿Cómo hacemos para desdisciplinar? ¿Sí? Dice, eso requiere inventiva. Y así vamos inventando vida cotidiana y se va cambiando también. Dialogaba Desertó mucho con Michel Foucault. Mirando así con cuates, platicaba. Entonces, ante la propuesta de Foucault
por ejemplo, el poder y de vigilar y castigar, y la disciplina, esto es, ¿sí? Desertó, le va a importar, ¿sí? Dice, una sociedad controla, y la vida cotidiana es control, pero entonces hay una gran inventiva, una gran creatividad en todo aquello que se propone como fuera de la disciplina. No se va a salir de la sociedad, va a seguir en ella. Hay un libro, un titulito, nada más les traigo el título, no por el libro, pero por la pregunta que se han preguntado, compañeros, ¿cómo sobreviven los marginados? Sí, porque es una cuestión de sobrevivencia. ¿Sí? Así de sencillo, ¿no? Ya Agnes Heller hablaba de una poiesis en la vida cotidiana que tenía que ver con el extrañamiento que planteaba la posibilidad de cambio. La poiesis es la creación, la creatividad. Agnes Heller se lo plantea y le dedica mucho. Pero mientras en Heller es un momento de la vida social, una posibilidad, en Michel de Certeau está ahí la mayor parte del tiempo. No es un momento, no es algo extraordinario. Y él va a hablar de la poiesis de lo cotidiano, lo cual parece una paradoja, ¿a poco no? Una contradicción. ¿Cómo puede haber creatividad en lo cotidiano? El de Certeau se encargó de mostrarlo él y quienes siguen su trabajo. Por eso, además de titular uno de sus libros La invención de lo cotidiano, en el sentido ese de creación, de poiesis de lo cotidiano, a las prácticas sociales le llamó, fíjense ustedes, artes de hacer. ¿Sí? Artes de hacer, porque es todo un arte, decía. Y en la vida cotidiana teníamos que tener en cuenta, recomienda en sus textos, es parte de su pensamiento. Dice, hay que prestar atención a esa lógica de la vida cotidiana que equivale a decir el pensamiento no pensado. ¿Sí? Porque no necesitamos pensar en la vida cotidiana. No. Aunque nos parezca que eso no puede ser, que pensamos, no pensamos. Pensamos de una manera y no de otra, ¿no? Y de Certeau decía, habría que ver ese pensamiento no pensado, ¿no? Y que está en la vida cotidiana. Estos autores, luego les puedo hablar más ya no les leo nada de lo que tenía previsto, ya vi la hora. Entonces vean ustedes cómo en la propuesta de Michel de Certeau, él nos va a
otra vez nos va a plantear un punto de vista distinto. Lo cotidiano no es solo lo que ya sabemos que nos han dicho, sino que además es la invención, la creatividad en lo cotidiano, ¿no? ¿Cómo hacemos? Todos estos autores, para su trabajo, utilizaban para el trabajo empírico, utilizaban métodos de todo tipo, todo. No se andaban con prejuicios de uno u otro, no. Lo mismo recurrían a entrevistas, datos censales, estadísticas, cuestionarios, observación participante. Esto es. Pero lo que nunca perdían, y aquí, es su unidad de análisis, compañeros. ¿Cuál es la unidad de análisis que plantean todos estos autores? No tienen, desde luego, ningún capítulo que se llame método, ¿verdad? Para nada. No. Pero son muy, muy rigurosos todos ellos. Su unidad de análisis es lo múltiple. En Descartes, por ejemplo. ¿Sí? Esto es, no se vale fragmentar. La vida cotidiana se ve de golpe. Además, no es reductible a una persona. Saber la vida, hacer la historia de vida o leer una novela que se llame Un día en la vida de David Denisovich o algo así, no es igual a hacer vida cotidiana. ¿Sí? La dificultad para estudiar la vida cotidiana es que vivimos en ella. Schutz diría, el distanciamiento, la suspensión del juicio, la tal follé fenomenológica, detener el juicio para poder aprender esto, ¿verdad? Exige poner distancia, ver la vida cotidiana en la que estamos como si fuera ajena, otra, ¿sí? Para verla así, de golpe, como en vitrina. Parece una gran dificultad, pero uno puede leer de todos estos autores y de otros los estudios que hacen acerca de vida cotidiana, ¿verdad? Y cómo nos hablan de la vida cotidiana en X, en Y, en Z. Y así lo hacen. Eso sí, no pierden. Y en la tradición marxista, ahí se pone la cosa un poco más exigente. Como son dialécticos, ¿verdad? Exigen en la aproximación metódica de método a la vida cotidiana, exigen que se sea capaz de aprender, ¿verdad? Tanto lo genérico, lo múltiple, como lo particular y singular. Esto es, cómo es que llevo la sociedad conmigo y cómo es que la vida cotidiana es reflejo de la historia, ni más ni menos, ¿verdad?
Entonces ahí hay múltiples aproximaciones y mucho que hacer. Y si pasamos ahora al mundito de la psicología y al munditito de la psicología social, estos autores, estas corrientes de pensamiento impactaron profundamente a la psicología social, sobre todo a partir de los años 70 y 80. Y hay dos autores que les menciono para ponernos terrenales por completo, así, terrenales. Ahora sí, no como los autores anteriores. Uno de ellos es Harold Garfinkel y su propuesta que conocemos como etnometodología. Como sabemos, la etnometodología lo que trata de responder a un par de preguntas, de tan bobas que no sabemos la respuesta. Una, ¿cómo es que nos entendemos? ¿Sí? Porque hablamos el mismo idioma y ¿cómo es que damos cuenta de los acontecimientos? Esto es, ¿cómo es que nos los explicamos? Garfinkel va a hacer toda una reivindicación del sentido común, muy en línea con el trabajo de Schutz. Entonces, toda una reivindicación del sentido común y de la vida cotidiana. Porque es ahí, en esos diálogos, en esa conversación, en esas reuniones, donde vamos, desde Garfinkel, construyendo la realidad total. Ahí la vamos haciendo. Y ahí vamos nosotros aclarándonos. ¿Sí? Como ven, Garfinkel tampoco tiene un sujeto de estudio, como tampoco nosotros. No, es lo que ocurre en derecho. Y de esa manera, ¿cómo nos explicamos al otro y el otro cómo se explica a nosotros? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo nos entendemos? ¿Cómo hacemos para entender el mundo? Para ello es que propone la etnometodología, que si lo ponemos en una frase muy disciplinar, sería, en términos de Garfinkel, el estudio, fíjense usted, el estudio de los métodos que usa la gente somos nosotros, para explicarse a sí mismo, al otro. Esto es de qué nos valemos. Y eso no es reductible a una persona. No es para nada un enfoque cognitivo. No, Garfinkel se tira al piso de escucharlo. No. Porque la materia prima son los diálogos, la conversación, el discurso,
¿sí? Esta es la materia prima de un etnometodólogo. No es cuéntame tu vida, no para nada. Tu vida como tal no me importa, ni tiene por qué importarme, esa es tuya. No. ¿Sí? Lo que importa es qué es lo que está ahí, en lo que decimos, que permite que haya una relación, y al establecerse la relación y en ese diálogo, en esas conversaciones, vamos entendiendo lo que pasa. Así de sencillo. El segundo autor que les quiero mencionar, ya en este plano terrenal, es ni más ni menos que a Goffman, a Erving Goffman. Erving Goffman también, toda su obra, que es vasta, brillantísima, toda se da en el ámbito de la vida cotidiana. ¿Sí? Todos sus grandes temas están en la vida cotidiana. Se trate de la mera interacción, se trate de la presentación de la persona en la vida social. ¿Cómo me presento? ¿Cómo se presenta? ¿Saben cómo se presenta? Uno sabe cómo presentar al otro, pero bueno, ¿qué más, verdad? Eso se preguntaba Goffman. ¿Cómo se dan los encuentros? ¿Qué ocurre en los encuentros? ¿Qué pasa en las instituciones totales? En una institución total, ¿qué ocurre en la vida cotidiana y qué pasa con la gente? Pasan cosas horribles. Ustedes pueden ver un libro de Goffman dedicado a ello que se llama Internados. Es el nombre con que lo tradujeron. Internados, en Amor Roto. Ahí Goffman se introduce en un psiquiátrico. Pero antes de empezar a reseñar lo que ocurre ahí, pone pues sus tesis y un pequeño preámbulo, en fin, para plantear qué es una institución total. Esto una institución, es una sociedad limitada por grandes muros, vigilantes, puertas, horarios. Ejemplos que da Goffman: el reclusorio, una cárcel, esa es una sociedad total, un psiquiátrico. Por eso ese libro se llama Internados. El ejército es una institución total. La religión, una orden de esta de clausura, sean monjas o monjes, en fin, es una institución total, en fin. El caso es que Goffman, que era muy curioso y muy travieso, se introduce a un psiquiátrico y la única persona que sabía que Goffman era Goffman era el director del psiquiátrico. Y es así como
empieza uno a ver qué es lo que va ocurriendo, cómo es lo cotidiano en el psiquiátrico y qué le va pasando a la gente. Y qué le va pasando a la gente en instituciones similares. A ese gran proceso le llamó Goffman la degradación del yo. Ni más ni menos. Sí. Es un libro donde ve uno en acción las tesis de Goffman, pero además muy claro en su método. Porque ¿cuál era el método que seguía Goffman? Tenía dos, que podemos decir que eran sus favoritos. Uno, la observación participante. Se mete al psiquiátrico, bueno, nadie sabía ni quién era, igual podía ser enfermo, que enfermero o que médico, él ahí pululaba, aunque lo vieran raro, y platicaba. Entonces, uno es la observación participante. Y otro método favorito que ponía en acción Goffman era escuchar. ¿Sí? Y observar, por supuesto, pero escuchar las conversaciones, el habla. En algún trabajo que hizo casi en unas islas que están, quién sabe por dónde, pero se pasaba las horas y los días y las noches en una taberna, acodado en una taberna. Pero Goffman es uno de quien podemos nosotros saber mucho y aprenderle mucho para estudiar la vida social, para estudiar lo cotidiano. Y ven ustedes, pláticas, entrevistas, me la vivo en y con, parece tan sencillo, pero no. Entonces, habría mucho más que decir y detallar, pero estas son algunos nada más flachazos que quería plantearles acerca de la vida cotidiana. Y si queremos nosotros planteárnosla, la vida cotidiana para el estudio de los pueblos originarios, tendremos entonces como un doble objeto de estudio, ¿no? La vida cotidiana y pueblos originarios, con los bemoles que esto implica, ¿no? Pero, como quien dice, con el tiempo es un ganchito y nos aplicamos y practicamos y estudiamos y nos comunicamos y nos vamos codeando en el camino, pues, podemos hacerlo. Yo no lo pongo en duda. Es también de un atributo del pensamiento de la época actual, ¿verdad? Sí. Irnos por la inmediatez, diría Agnes Geller. De vez en cuando vale la pena detenerse y pensar un rato, ¿no? Esa es mi propuesta para la vida cotidiana. Vamos a detenernos un poquito. Hay varios caminos, varias rutas. ¿Sí? Piensen un poco y decidan y hagan. No hay más que hacer. Recuerden que el hábito hace al monje y no al revés.
Así que gracias. Bueno, maestra, muchas gracias. Pasamos ahorita a una de preguntas y reflexiones o polémicas también que hay al respecto, por favor. Pues también la realidad me invita a una reflexión enorme de poder escuchar la disertación de la maestra, porque sin lugar a dudas que el elemento cotidiano a veces lo vemos tan simple, digamos, tan superficial, tan rápido, sobre todo en nuestra vida tan acelerada, pero ya con toda esa serie de aristas y de diferentes enfoques para poder rescatar todo lo que implica esto de la vida cotidiana, tanto sus aciertos como sus paradojas. Ese elemento de poesía me pareció muy interesante, todo el bagaje que implica el darnos esa posibilidad de rescatar sus variantes, sus posibilidades. Es como detenerse un poco en ese oasis contradictorio de la vida cotidiana y ver todo lo que implica este asunto, pues. Y me parece que en ese sentido, cuando nos tratamos de remitir a pueblos originarios, vemos toda esa beta en la cual pareciera ser que conocemos, entre comillas, pero nos damos cuenta que no conocemos, pues. Entonces esta reflexión me lleva como a replantear lo que hemos estado revisando, lo que hemos estado comentando, y ver que efectivamente es un ejercicio de construcción y reconstrucción permanente, en donde lo individual, lo colectivo, cultural, lo emocional, todo tiene mucho que ver en el asunto, y pareciera ver que no es tan sencillo esto, ¿no? Entonces, más que nada es una reflexión para ver esa riqueza de lo que implica la vida cotidiana, tanto en la interacción como tal, como un ejercicio de investigación mucho más profundo. Gracias. Sí, decía de sector, la vida cotidiana es la cultura en acción también, ¿no? Un modo de vida. Gracias. Mi pregunta es, mencionó el enfoque fenomenológico para hacer un abordaje de la vida cotidiana. Quería saber si hay algún otro enfoque desde el cual se pueda abordar, no sé, el interaccionismo o algún otro enfoque que nos pueda usted mencionar. Sí, la fenomenología se lo dirige con el trabajo de Schutz, es uno de los pilares que tenemos, ¿no? Pero también, desde luego, cuando les menciono a Goffman, Erving Goffman, él es un interaccionista, además de muchas otras cosas, ¿no? Porque su obra tiene muchas facetas, ¿no? Pero diríamos que no todo el interaccionismo ni todos los interaccionistas estudian vida cotidiana al estilo de Goffman, ¿sí? Porque se limitan a la interacción, y cuando decimos interacción nada más, ya no estamos hablando de vida cotidiana. Exige un enfoque de totalidad. Totalidad no es que quiera uno meter de todo, sino que lo que está sea una articulación ahí, ¿no? Que no haya, hasta donde podamos, evitar el reduccionismo, esos recortes que hacemos con la mano en la cintura, ¿sí? No todos los interaccionistas hacen vida cotidiana.